Hoy continuamos con nuestra serie acerca de al otro lado del Jordán. Hoy es nuestro tercer mensaje y tal vez el último de esta miniserie acerca de pasando al otro lado el Jordán. El tema que hoy tenemos se llama derrotando los 7 enemigos. Una vez Dios nos dé la oportunidad de entrar a la tierra prometida, que ya estamos en ella, y comencemos ese periodo de conquista, ese periodo de avance, necesitamos derrotar 7 enemigos que se van a levantar y no van a querer que nosotros avancemos hacia todo lo que Dios ha soñado y ha preparado para cada uno de sus hijos. Quiero, antes de poder arrancar este mensaje, como siempre lo hacemos, orar al Señor, pedirle que Él nos pueda hablar, que Él nos pueda ministrar, que Él pueda traer un mensaje profundo a nuestro corazón. Este mensaje es muy importante como los otros 2 anteriores. Por eso las series me gustan mucho, porque las series nos dan para mí como un inicio y que nos quieren llevar a un destino. Y eso es lo que hicimos con el primer mensaje, el segundo de hace 8 días, que era ¿qué va a pasar cuando crucemos el Jordán? Y ahora este tercer mensaje, que es los enemigos que nos vamos a encontrar al otro lado del Jordán, en la tierra prometida. Quiero decir además que esto no es simplemente un mensaje. Yo lo he tomado como una profecía. Así lo tomé de parte de Dios. Y es una profecía escrita. Es un mensaje que Dios trajo a mi corazón, y que el deseo que hay en el corazón de Él es que su pueblo avance. Esa es la palabra que yo recibí cuando empezó todo esto, en mi tiempo a solas con Dios. En mi encuentro con Dios, el Señor me trajo a mi mente algo y me dijo: pasa el Jordán, pasa el Jordán. Y eso captó mi atención, porque yo sé cuando Dios me habla: pasa el Jordán, pasa al otro lado. Y me detuve, y bueno, esto me ha llevado a esta miniserie. Podría seguir con muchos mensajes, pero me gusta más bien que la gente pueda tomar cada mensaje y disfrutarlo. Señor, estamos agradecidos contigo por esta tercera entrega que nos regalas de poder estar aquí, Señor, en tu casa. Gracias por cada persona que se conecta, cada persona, Señor, que está ahí, que recibe la palabra, Señor, que con ánimo la espera, Señor, que tiene un deseo de no solo aprender, sino de aplicarla, de vivir tu palabra, Señor. La Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y yo oro que la palabra que sale de tu boca, Señor, alimente nuestro espíritu, Señor. Nuestro espíritu sea alimentado, Señor, el día de hoy con tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra tiene el poder para derribar fortalezas que se levantan en contra de tus hijos, Dios. Y hoy profetizo que esta palabra será un arma de guerra en nuestras manos, para desbaratar todo argumento que Satanás quiere levantar en contra de tus hijos, Señor. Espíritu Santo, pon tus ideas, pon tus pensamientos y pon tus palabras en mi boca, Señor, y tu fuego en mi corazón. Y que cada persona que está ahí, Señor, detrás de la pantalla, reciba una descarga de tu poder y de tu gracia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hoy adoramos al Hijo de Dios. Y quiero que antes de entrar a la palabra tomemos un momento para adorar al Señor. Y quiero que usted pueda mirar a Jesús, cerrar sus ojos y decirle a Jesús que usted quiere vivir para Él, que usted quiere que su vida viva para Él. Este es un requisito clave para la conquista: tener una vida consagrada, una vida apartada, una vida en santidad para el Señor. Que nuestra vida le dé la gloria a Él. Señor, ayúdanos a caminar como tú quieres que caminemos, Dios. Oh, Señor, gracias. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor.
recibe la gloria. Recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Recibe toda la gloria esta tarde, Señor. Quiero levantar mis manos. Yo quiero levantar mi voz, Ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Así es, Señor, recibe todo el honor, toda la gloria. Todos tus hijos hoy te adoran, Señor, te exaltan. A ti sea la honra, Jesús. A ti sea la honra, Espíritu Santo. Así a ti sea la honra, Padre eterno. Gracias, Señor. Aleluya. Es un privilegio siempre adorar a Dios, poder exaltarle, poder glorificarle. Y usted lo puede hacer en su casa o lo puede hacer donde se encuentre. No hay límites, no necesitamos un lugar como estos para adorar a Dios. Dios es espíritu, y dice la Biblia, y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que en cualquier lugar podemos adorar a Dios, en cualquier momento, en cualquier circunstancia podemos adorarle a Él. Vamos a ir a la Biblia de Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 3, y Josué capítulo 3, 10, que es donde sacamos nosotros este mensaje. Dice así Dios le habla a Israel antes de entrar a la tierra prometida y le dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y nombra 7: el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Freseo, el Heveo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni le tendrás misericordia, y no emparentarás con ellas, y no darás
tu hija o tu hijo, ni tomarás a tu hija para los hijos de ellos. Y Josué 3:10 dice: hoy, Josué dice, sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará, vuelve y los nombras, a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos delante de ustedes. Este mensaje sale de ahí. 7 naciones. En el libro de Hechos capítulo 13 versículo 19 vuelve y repite lo mismo. En Hechos 13 y 19 dice: y Jehová Dios expulsó delante de Israel 7 naciones. Este mensaje para mí tiene algo muy especial. Hace como unos 16 años, una noche tuve una experiencia con Dios. Una experiencia primero fuerte y que fue una experiencia que nunca la he olvidado. Y después de esa experiencia fuerte, Dios me llevó a que estudiara este pasaje. Y Dios me habló de 7 naciones. En ese tiempo las estudié, las miré. No entendía mucho porque tenía recursos muy limitados para poder estudiar estas 7 naciones, sabiendo de que hay muy poca información de estas 7 naciones. Pero Dios me dijo en esa época y me dio el sueño de lo que hoy estamos haciendo. Desde esa época yo estaba en una iglesia, era pastor de esta iglesia, amo esta iglesia me bendijo mucho. Pero de ese tiempo Dios me habló de que algún día yo iba a salir de este lugar y Dios me iba a llevar a hacer un ministerio. Me dijo: pero para hacer este ministerio vas a tener que enfrentar 7 enemigos, y representan estas 7 naciones de Canaán. Estas 7 naciones se pueden estudiar desde muchos ángulos, desde diferentes perspectivas, como pastores, estudiar espíritus, economía, familia. Desde muchos ángulos se puede estudiar este pasaje, pero hoy yo lo voy a estudiar desde la conquista. Yo creo que son 7 enemigos que atacan nuestra mente y nuestro corazón. Son enemigos que atacan internamente y atacan externamente. Estos enemigos se levantan como fortalezas mentales y fortalezas que vienen a atacar nuestro corazón, para que no podamos ver todo lo que Dios soñó para nuestras vidas. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar de estos 7 enemigos. ¿Qué significa uno por uno de ellos? Obviamente vamos a hacerlo rápido, no vamos a hacerlo tan profundo, pero yo quiero que usted se quede con la visión de esto. Porque una vez entremos a la tierra prometida en la cual estamos, necesitamos comenzar a derrotar a esos enemigos. Cuando yo leía la Biblia pensaba que llegar a la tierra prometida era suficiente y ya se acabó todo. Y descubrí que apenas Josué con todo Israel cruzó el río Jordán, empieza una batalla titánica. Y tuvo que derrotar estos 7 enemigos, y estos 7 enemigos tenían más aliados. O sea, dice alguno que ellos derrotaron mínimo 31 reyes, tuvieron que derrotar. Así que vamos a empezar con el primero que habla aquí en Deuteronomio 7, donde dice: cuando Jehová te haya introducido a la tierra que entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y nombra a cada una de ellas, y dice que estas 7 naciones son mayores y más poderosas que Israel. Dios le advierte a Israel que estas naciones son más fuertes y más poderosas que ellos. Quiere decir que ninguna persona puede derrotar a estos enemigos sin la ayuda de Dios. Si Dios no nos ayuda, no podemos hacerlo, porque a veces son muy fuertes. Pero nada que el Señor no haya vencido en la cruz. Por medio de su sangre tenemos la victoria y el poder de la resurrección. Y Dios les encargó de manera específica: tienen que derrotarlos, tienen que destruirlos, no pueden dejar con vida a ninguno. Algún día haré un estudio de esto, porque algún día yo tuve un choque emocional con esto y mental de por qué tenían que arrasarlos así tan radicalmente. Y esto me llevó a un viaje de estudiar muchas cosas que creo que amerita otro espacio para hacerlo. Así que la primera nación que Dios arrojó delante de ellos se llaman los Eteos, también reconocidos en la Biblia como los hititas. ¿Qué significa la palabra Eteo en hebreo? La palabra Eteo significa hijos del terror.
hijos del terror significa. Y como le dije, como quiero simplificar el mensaje y hacerlo avanzar porque el tiempo corre demasiadamente rápido, quiero decirle que el primer enemigo que tenemos que enfrentar todos los creyentes, en cualquier momento, tal vez usted lo está enfrentando en este momento, se llama el temor. Este temor, que hay momentos donde es una emoción, pero también hay momentos donde es un espíritu que viene a atacar, que viene a perturbar, que viene a dañar. Y este es el primer enemigo que tenemos que enfrentar. Usted tiene que saber 3 cosas acerca del temor que algunas personas no tienen muy claro acerca de esto. Y es que todos enfrentamos 3 tipos de temores. El temor a lo desconocido, a lo que no conocemos. El segundo temor es temor a lo que ya conocemos. Y lo tercero es el temor infundado. Creo que lo que estamos viviendo en este tiempo de este coronavirus y todo esto que está pasando en la humanidad, vemos las 3 cosas. En algún momento, los de este lado de Occidente, de Oriente, cuando estábamos mirando lo que estaba pasando en otro lugar, en Asia, lo que estaba pasando en China, veíamos desde lejos algo que era desconocido para nosotros y comenzó a entrar un temor. Pero cuando ya esto vino a nuestro país, dejó de ser desconocido y comenzó a ser algo conocido, pero que ha tomado mayor fuerza también por el desconocimiento, por el temor infundado que viene a través de la información, porque todos somos influenciados de una u otra manera por lo que otros piensan o lo que otros dicen. Y cuando entramos en la tierra prometida, Dios tiene preparado grandes promesas para cada uno de nosotros. Dios ha diseñado grandes planes, pero el temor es un ladrón de sueños. Si algo quiero que usted hoy anote en su casa es eso: el temor es un ladrón de sueños. El temor paraliza a las personas. En Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Dice acá este proverbio que el temor es un lazo que paraliza, es una trampa que no nos deja avanzar en la vida. El temor nos hace pagar por adelantado cosas que ni siquiera hemos comprado, cuando estoy hablando metafóricamente, porque no nos deja avanzar en la vida. Todos de una otra manera tememos a algo, sea en el campo de lo conocido, como la vejez, la soledad, posiblemente una enfermedad, una crisis, pero tememos a lo desconocido, a lo que nunca hemos estado, a lo que nunca hemos probado. ¿Por qué se genera tanta expectativa con el libro de Apocalipsis, por ejemplo? Porque en el libro de Apocalipsis leemos cosas desconocidas. Y si hay algo que ha pasado tantos estos años, y yo tengo la oportunidad de predicar en muchos lugares de Apocalipsis, pero no lo hago frecuentemente, es que a la gente le gusta este tipo de libros, porque estos libros hablan de lo desconocido y todos queremos saber y buscar el desconocido, aunque produce cierto temor en las personas. Después de escuchar o de ver una película, algo de que traiga tragedias, dificultades, queda una sensación de miedo. ¿De qué va a pasar? Dice la palabra que algún día, por causa de los terremotos que llegarán a la tierra, el corazón del ser humano desfallecerá por causa del terror. Dice por ahí Apocalipsis 11. El temor es el primer enemigo que vamos a tener que enfrentar en la tierra prometida. Miren lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el antídoto que tiene la Biblia para esto? Está en Proverbios 3, 23 al 26. Proverbios es una joya. Proverbios, de todos los 30 capítulos, 31 capítulos de Proverbios, usted necesita atesorar el capítulo 3. Capítulo 3 es el capítulo favorito. Lo he leído de una u otra manera. Y el primer versículo dice: guarda la ley de Jehová, atesórala en tu corazón, átala a tu cuello. Y comienza a hablar una serie de cosas que vendrán por poner la palabra en el corazón. Y quiero decirles de ya que para derrotar estos enemigos necesitamos tomar la palabra de Dios en serio, apropiarnos de ella, porque esto es lo que Dios dice: entonces andarás por tu camino confiadamente, tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, será agradable. No tendrás temor del pavor repentino. Acá habla de lo desconocido. Primero habla de lo conocido. Dice: no tendrás temor cuando te acuestes.
Después habla de lo desconocido. No tendrás temor de lo repentino que pueda llegar. Y después dice, ni de la ruina de los impíos cuando le viniere, porque Jehová será tu confianza. En medio de que Neiva es posiblemente la segunda ciudad con más índice de desempleo, yo creo y estoy convencido que mucha gente va a terminar después de este tiempo mal y arruinada. Pero los que confían en Jehová dicen, no tendrán temor de esto, porque estamos confiados en ¿quién? En nuestro Señor. Nuestra esperanza, nuestra fortaleza es Dios en medio de todas las dificultades. Así que ¿cómo logramos vencer a los heteos? ¿Cómo vencemos el temor? La respuesta está aquí. Es aquellos que Jehová es su confianza. Todas las personas que hemos puesto la confianza en Jehová, dice, el que pone su confianza en Jehová no será avergonzado. Alguno pensará, pastor, pero las cosas no salieron como yo esperaba. Tranquilo, usted necesita aprender a confiar en Dios, entregarle cada asunto a Dios. Pero quiero decirle que si quiere vencer y tomar la tierra prometida, va a tener que derrotar al Eteo, a los hijos de terror, los que siembran temor, los que siembran pánico en el corazón. Yo creo que estos heteos están produciendo algo en el pueblo de Dios, y en mucha gente se debe traer depresión, porque el temor trae depresión. Mucha gente tiene miedo, está con pánico. Posiblemente gracias a Dios el pueblo de Dios está guardado y protegido, pero hay gente que tiene pánico, tiene temor en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el Eteo está ejerciendo su influencia. Los espíritus de terror están trayendo miedo y no dejan que la gente avance. Está paralizada, está quieta. Pero nosotros tenemos que levantarnos y derrotar a este enemigo si queremos avanzar. El segundo enemigo que vamos a tener que derrotar en la tierra prometida, y vamos a tener que pelear sí o sí contra ellos, se llama los Gergeseos. Los Gergeseos, de ellos no hay mucha información. Cuando usted estudia la historia y estudia los libros, no existe mucha información acerca de los Gergeseos. Y hay momentos donde toca llevar mucho tiempo para poder descubrir de qué se trataba este enemigo. Gergeseo significa moradores de barro, el que habita en lo arcilloso. Eso significa Gergeseo. ¿A qué hace referencia estos Gergeseos? A algo muy particular. Los Gergeseos desaparecen y no se vuelven a nombrar en la Biblia. Pero cuando llega el Nuevo Testamento aparece otra vez el Gergeseo. ¿Cuál es el Gergeseo? El lugar donde el endemoniado gadareno fue libre de los espíritus. No sé si los que han leído la Biblia, los que nunca la han leído, le animo a que lo busque. Es que hay un hombre que estaba poseído por muchos espíritus. Jesús llega a ese lugar. En la Biblia se conoce como el endemoniado gadareno o el endemoniado gergeseno. Y ese lugar Dios lo hizo libre. Y dice la Biblia que ese día los demonios fueron a los cerdos y los cerdos se fueron al abismo. Y dice que salieron todos los dueños de estos cerdos a reclamarle a Jesús que se fueran de ese lugar. Y Jesús se va de ese lugar. Pero significan moradores en el barro, el que habita en suelo arcilloso. Cuentan la historia, o cuentan los historiadores, que esta gente era muy alta pero débil para la pelea. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hacían hoyos profundos y los llenaban de agua, y como era una región arcillosa de barro, esos lugares los llenaban de barro, para que cuando los enemigos vinieran a atacarlos, quedaran metidos en todos estos huecos de barro, que eran muchísimos. Así que, ¿qué tiene que ver eso con nuestras vidas? ¿Cuál es este enemigo que tenemos que enfrentar? Entonces, para esto, usted tiene que saber algo. Todos venimos formados del polvo, del barro. La palabra dice que cuando Dios hizo a Adán, formó del polvo y le dio vida. Quiere decir que todos tenemos una formación del barro, del polvo. Pero ¿cuál es la diferencia con los hijos de Dios? La diferencia está que los hijos de Dios tenemos un alfarero que le quiere dar forma a nuestras vidas. Y si usted y yo permitimos que Dios le dé forma al barro y convierta en una vasija para su gloria, como dice Jeremías 17, que el Señor es el alfarero y que nosotros somos el barro en sus manos y que Él viene a darle forma. Y si pasamos por el horno de fuego de la purificación, saldremos para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Qué significan los gergeseos entonces? La naturaleza pecaminosa, las obras de la carne. Los gergeseos eran grandes, pero a la vez temerosos para la pelea. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en sus propias armas, en su propia fuerza.
Eso significa la carnalidad, cuando una persona aprende a pelear pero en sus propias fuerzas. Por eso cuando leímos Deuteronomio 7 dice que para derrotar estas grandes naciones más poderosas que Israel, Dios tenía que ir en medio de ellos, porque el resto nunca las podían derrotar. Porque para derrotar la carne no lo podemos hacer humanamente. Gálatas capítulo 5, 19 al 21 habla de qué es esto. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Siempre me escucha gente nueva y amigos católicos, por eso me detengo a hacer estas explicaciones. Gálatas 5, 19, 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa o carnal que llama la Biblia, los resultados son más que claros. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? Dice acá: la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, las ambiciones egoístas, las discordias, las divisiones, la envidia, las borracheras, las fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y dice el apóstol Pablo: permítame repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. Todo cristiano va a ver una derrota si se deja llevar por las obras de la carne. Tarde o temprano las obras de la carne, las obras de la vieja naturaleza, si no aprendemos a someterlas, a dejar que el fuego del Espíritu Santo purifique esa naturaleza humana que fue formada del barro, esa naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, si no permitimos que atraviese por el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la santificación, tarde o temprano seremos derrotados. Además de que no solamente seremos derrotados, acá dice la palabra es: no entraremos al reino de los cielos. No nos permitimos que Dios haga lo que Él tiene soñado. Así que el segundo enemigo que vamos a tener que derrotar en la tierra prometida para seguir avanzando y conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros se llama someter toda nuestra vieja naturaleza, nuestra carnalidad. Tenemos que doblegarla al Señor. Tenemos que dejar las inmoralidades, las pasiones, la idolatría. Tenemos que dejar los pleitos, las divisiones, las envidias, la amargura. La amargura destruye gente, los celos destruye gente, las iras destruye gente, daña relaciones, acaba la inmoralidad con matrimonios, la idolatría, acá dice, las borracheras, las fiestas desenfrenadas. Dice que si no podemos vencer esto, nos van a derrotar. Y esto es muchas veces más fuerte que nosotros mismos. Y por eso necesitamos la ayuda de Dios para poder derrotar esto y crucificar todos los días nuestra humanidad y nuestra carnalidad. Vamos al tercer enemigo, porque el tiempo corre y los que vienen son dos más son más largos, los demás son corticos. El tercero que viene en el orden se llama los amorreos. Los amorreos, el enemigo con Canaán más titánico que tuvo Israel que vencer. Para los amorreos Dios le dio un poder especial a Josué. Es cuando Josué, que enfrenta a los amorreos, que él ora que se detenga el sol en Gabaón y que la luna se pare. Es cuando derrota a los amorreos, es que Dios envía granizo en contra del rey de Jerusalén para matarlo, porque los amorreos son un enemigo fuerte. Amorreo significa en hebreo alpinista o montañistas, los que viven en las montañas. Entonces, cuando uno se ubica ahí en la geografía de Palestina, se da cuenta que hay unos lugares altos. Y en estos lugares altos hay una cosa bien especial que quiero que usted lo sepa, y es que en esos lugares no suben ovejas, solo suben cabras, chivos o suben burros, porque esos lugares altos no subían ovejas. Y es bien particular, la palabra dice que Dios nos hizo a su pueblo ovejas y no cabras, porque las cabras son para este tipo de lugares. Entonces, ¿qué significa este tercer enemigo? Quiero que escuche bien lo que le voy a decir, porque de este enemigo se va a hablar de los 5 reyes. Los amorreos representan 5 reyes que están en Josué capítulo 10 versículo 3, que Josué tuvo que vencer. El amorreo significa alpinistas, gente de montañas altas. ¿De qué nos estará hablando este enemigo? Yo creo que está hablando acerca del orgullo, de la altivez,
de la soberbia. Y cuando hay orgullo en el corazón nuestro, cuando hay altivez, los proverbios dicen: antes de la caída es la altivez de espíritu. Antes de que alguien caiga en desgracia, una de las cosas que se manifestó en su vida fue el orgullo. Y los amorreos representaban ese orgullo. Entonces, cuando Josué se prepara a avanzar, el rey de Jerusalén en ese tiempo, que se llama Adonisedec, reúne a 4 reyes más amorreos, y juntos los 5 salen a hacerle pelea a Gabaón. Así que llaman a Josué y le dice, los gabaonitas llaman a Josué: vénganos ayuda, porque 5 reyes amorreos se levantaron contra nosotros. Y voy a decirles rápidamente qué significa cada uno de estos reyes. El primer rey, todo esto está en Josué capítulo 10 versículo 3. El primer rey es Adonisedec, que es el rey de Jerusalén, que significa: el Señor es mi justicia. Dios llamó y le dio este nombre a este hombre, Adonisedec, rey de justicia. Pero este hombre no hizo más su justicia, no la hizo por sus propias manos. ¿Qué significa esto? Es gente que siempre quiere castigar y someter a los demás que no hacen la voluntad de ellos. ¿Por qué? Porque son orgullosos. Toda persona orgullosa es dominante, es posesiva, le gusta siempre que le hagan justicia a sí mismo, pero no le hace justicia a las personas. El segundo rey amorreo, porque vamos rápidamente avanzando, es Oán, que significa incierto o destrucción. Incierto o destrucción. Este segundo rey amorreo, creo que tiene que ver con la incredulidad y la duda. El orgullo, cuando hay orgullo en nuestro corazón, siempre va a aparecer la duda y va a empezar la incredulidad. ¿Y por qué me atrevo a creer de esto de la incredulidad? Porque el Nuevo Testamento en Hebreos dice que por causa de la incredulidad ellos no pudieron entrar en el reposo de Dios. Entraron a la tierra prometida, pero no pudieron reposar todos. ¿Por qué? Por la incredulidad. Y dice que el pueblo de Israel no entró por la incredulidad ni siquiera al otro lado del Jordán. Mueren en el desierto. Porque cuando se levanta ese espíritu de altivez en el corazón del ser humano no puede avanzar. Porque la altivez y el orgullo nos separa de Dios. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio. El tercer rey que pelea amorreo se llama Pireán. Y Pireán significa como un asno salvaje rebelde. Donde hay orgullo, siempre hay rebeldía. Siempre, póngale la firma. Este espíritu o estas personas no conocen el orden, no conocen las reglas, no les gustan que les pongan límites. Porque todo lo que tiene que ver con el orgullo está relacionado con la rebeldía. Y Pireán significa como un asno salvaje que no tiene límites. Significa en hebreo la palabra Pireán. El cuarto rey amorreo que ellos tuvieron que enfrentar se llama Debir. Debir significa lo que está detrás, el oráculo, lo que está oculto o el adivino. ¿Qué significa eso? Acá dice el que está detrás, quiere decir el que esconde algo. Yo creo que eso tiene que ver con la religiosidad. La gente que es religiosa tiene una apariencia de algo, pero esconde algo porque no son reales. Algo que he aprendido en el paso de los años con mi vida primero y después lo he aprendido con las personas es que hay gente que es real y hay gente que no suena real. Que aunque usted la escucha hablar, hay algo que no le suena que es genuina a la persona. Siempre hay algo detrás, escondido. Y detrás de todo orgulloso hay alguien que no puede demostrarse tal cual como es. Siempre hay algo que está oculto, siempre hay algo que está escondido. Y este es el cuarto rey que tuvieron que derrotar ellos, amorreo. El quinto rey amorreo que tuvieron que derrotar ellos se llama Jafia. El que brilla significa o brillante, espléndido o resplandeciente. ¿De qué está hablando esto? El orgullo. Hay gente que quiere solo resplandecer. Y ese es el espíritu del diablo. El diablo se cansó de tener que estar detrás
del escenario y dijo: yo también quiero ser protagonista, yo también quiero resplandecer, yo también quiero que se enfoquen para mí las luces y las cámaras. Y hasta que estos 5 enemigos no fueron derrotados amorreos, Israel no avanzó. Creo que la derrota más grande que Israel tuvo en toda la tierra prometida fue haber derrotado estos 5. Dice la Biblia en el capítulo 10 del libro de Josué que los 5 fueron colgados. Josué los mató a todos los 5 reyes. Desafortunadamente escapó un pequeño remanente, y este remanente más adelante fue una espina clavada en el pie de Israel por haberlos dejado escapar. Dios les dijo: mátalos a todos. Pero fue tan poderosa la batalla ese día que duraron horas y horas peleando y peleando para derrotar en un solo día 5 reyes muy poderosos. Y nosotros vamos a tener que pasar una jornada espiritual muy grande hasta poder someter el orgullo. Someter el orgullo no es fácil, porque es ceder a nuestros derechos, es aprender a vivir en el Espíritu de Cristo, es poder, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2, considerar superior a los demás como a mí mismo. Es pasar por alto la ofensa. Vivir en humildad es lo que Jesús dijo: nunca le hagas a la gente lo que tú no quieres que hagan contigo. Es vivir una vida transparente. El hombre orgulloso nunca puede ser transparente. Siempre hay algo que esconde. Es un asno montés. Es alguien que le gusta resplandecer. Es alguien que detrás de toda esa apariencia se esconde algo que no es real. Y Dios quiere que usted derrote ese enemigo. Si no derrota a ese enemigo lo va a derrotar. Porque la palabra dice que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Así que el tercer rey que usted va a tener que pelear, el tercer enemigo que tenemos que pelear en esta jornada, es el orgullo y la altivez. Cuarto enemigo, porque el tiempo se nos va, es el cananeo. ¿Qué significa cananeo? Significa el mercader o negociante. Literalmente significa así. Canaán o cananeo es el nieto de Noé. De este hombre es que vienen los cananeos, pero viene especialmente esta tierra que estamos explorando, vienen de ese linaje. Pero los cananeos en especial vienen de él. Y estos tienen 2 símbolos muy fuertes. Así tenga que decir nomás esto hoy y después avanzar y terminar de manera corta los demás, no hay problema. Porque acá vamos a derrotar, después de derrotar a los amorreos, de tener una pelea intensa con los amorreos, nos toca pelear con un cuarto enemigo que es más duro todavía que los amorreos. Y lo digo porque yo he orado por esto y el Señor me ha puesto mucha carga sobre esto. En este tiempo, no solamente para la gente de Sion, sino en la vida. Porque significa mercader y negociante. Y es mucho de este hombre, de esta nación o de este rey, sí hay información. Mucha información. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento lo siguiente. Vamos a leer Marcos capítulo 4, 18 y 19. Dice así: unos son como la semilla que se sembró entre espinos. Oyen el mensaje, pero las preocupaciones de esta vida. Segundo, el engaño de las riquezas. Tercero, el deseo por tener cosas ahogan el mensaje y hacen estéril la palabra. Lo primero que simboliza estos cananeos es el afán de la vida. El afán de la vida. Yo creo que mucha gente no ha sido bendecida como Dios quiere, no ha alcanzado las promesas que Dios tiene por el afán de la vida. Porque el afán y el engaño de las riquezas y el deseo por tener tantas cosas en la vida los ha llevado y los ha sacado del propósito de Dios. Gente que empezó bien. Yo conozco mucha gente que empezó bien, les comenzó a ir bien, no tenían nada, y ahora Dios comenzó poco a poco a bendecirles. Y hay un momento, y se lo digo a usted, hay un momento donde las bendiciones ya no son gota a gota, sino comienzan a abrirse de manera más constante. Porque Dios comienza a mandar más bendición y más bendiciones, pero la clave es la fidelidad. Entonces, ¿qué ha pasado con muchas personas? La bendición fue para tropiezo de sus vidas.
porque la bendición lo alejó. El afán por conseguir el trabajo, el engaño, por vivir mejor, por tener una mejor apariencia, por tantas cosas, porque entraron en el espíritu del mercader, que solamente quiere poseer, que quiere tener, que quiere vender. Tiene que ver con todo el mundo de las finanzas. Pero Jesucristo en el Nuevo Testamento lo pone en este contexto: 3 cosas. Las preocupaciones de esta vida. Las preocupaciones de esta vida. Yo creo que el afán y la ansiedad están matando la palabra de Dios. Muchas de las predicaciones que hoy estamos dando, al final para algunos no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque simplemente lo escuchan como por una manera de cumplir religiosamente cada fin de semana un mensaje. Pero el afán de la vida no los deja. Después dice acá lo siguiente: dice el engaño, las riquezas. Quiere decir que las riquezas tienen un embrujo, tiene una seducción, que si uno se descuida terminan atrapándolo y dominándolo. Y después dice que la tercera cosa, ¿qué es? Dice acá el deseo por tener cosas. ¿Es malo tener cosas? No, por supuesto que no es malo. Pero ese deseo que la palabra aquí habla es codicia. La codicia por tener cosas. Estas 3 cosas se unen y yo veo que son 3 fortalezas mentales y del corazón que terminan destruyendo. Destruyen hogares, destruyen familias, destruyen generaciones. Como dijo un sociólogo muy importante, Latinoamérica es un continente huérfano, porque los hijos crecieron sin padres y sin madres. ¿Por qué? Porque tienen que salir todos a trabajar. Primero por necesidad, claro está, pero segundo porque el afán por tener más nos ha llevado a sacrificar lo importante por lo urgente, y al final esto ha traído grandes consecuencias. Muchas veces el afán como pastores de nosotros de tener, de avanzar, cometemos errores y olvidamos la esencia de la vida cristiana. Y era sencillo el mensaje, pero el ser humano lo complicó. Así que este enemigo tiene doble. Esto es como un huevo de doble yema. Tenemos que enfrentar el afán por el tener, el afán por las riquezas, pero después tenemos que enfrentar un gran enemigo que trae los cananeos. Levítico 18:3 dice así: no se comporten como la gente de Egipto. Y dice: donde ustedes vivían, pero tampoco se comporten como Canaán, a donde los llevo. Quiere decir que todo cristiano tiene que dejar la mentalidad que aprendió de Egipto, todo lo que aprendió, que eso es otro mensaje más largo todavía. Pero también tiene que dejar lo que va a enfrentar cuando vienen las bendiciones. Y cuando vienen las bendiciones, y después, si usted sigue leyendo su casa, Levítico 18 se va a encontrar que es el capítulo hasta el 20 que habla de la pureza sexual. Canaán promovía la inmoralidad sexual como ningún otro pueblo la promovió. Acuérdese que la maldición que le vino a Canaán es posiblemente porque su papá Can, existe una gran posibilidad, y lo cual yo creo, soy de esa línea de pensamiento, intentó abusar sexualmente a su papá Noé. Quiere decir que la inmoralidad sexual es una rama que vinieron por los cananeos. En todos estos estudios que he hecho en el pasado, y recientemente hice uno que me impactó muchísimo, cuáles eran las prácticas. Entonces, para las personas que no tienen mucha idea de esto, hay 2 deidades que se manejaban en el pasado muy fuertes. Uno se llama El, porque Satanás quiso imitar a Dios. Los judíos, Dios se les reveló como El Elohim. El significa el Altísimo, El Elohim. Entonces se levantó una deidad que se llama El, y la otra deidad se llamaba Sera. Entonces eran como una pareja de esposos, el hombre y la mujer. Entonces, ¿qué se promovía en los cananeos? Los cananeos promovían una cosa que se llama la prostitución espiritual. Eso lo conocemos nosotros, pero ellos no lo veían como una prostitución, sino como un acto religioso. Pero nosotros creemos que era una prostitución, porque los papás llevaban a sus niñas de 8 años, de 7 años, de 10 años, de 12 años, y las llevaban al templo, el templo de El, y especialmente el templo de Asera, de Astartet. ¿Para qué? Para que los sacerdotes tuvieran relaciones sexuales con niñas de 8 años, con niñas de 7 años, con niñas de 10 años. Entonces, ¿por qué era tan aberrante? Porque una cosa es que un tipo de estos viole de manera forzosa a un niño.
El niño no quiere y lo violaron. Pero en este caso era que los papás voluntariamente los ofrecían para que tuvieran intimidad sexual, porque era la manera como adoraban en esos tiempos a él, hasta Artet, que se llamó Acera. Entonces, lo que ellos promovían era toda práctica sexual de desorden. Los papás se metían con los hijos, el hijo se metía con la mamá. Por eso cuando usted lee Deuteronomio 18 dice, pero ¿por qué todas esas provisiones que les da a Israel? Y 19, era porque cuando ellos iban a ir a la tierra prometida se iban a encontrar con la homosexualidad, con un montón de cosas, prácticas sexuales que no eran el diseño original de Dios. Así que el cuarto enemigo que vamos a tener que derrotar en Canaán es el afán de la vida, con el engaño de las riquezas, la codicia de la vida. Y por otro lado tenemos que derrotar la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es muy fuerte, es una fascinación. Estos días abrieron en Europa y en algunas partes del mundo los canales premium gratis de pornografía. Todos estos canales para darle un pequeño respiro y entretenimiento a la gente en medio de toda esta pandemia. Se ha multiplicado, donde la gente está adicta más a la pornografía en sus casas en estos tiempos, porque la pornografía es atractiva, es seductora, lo agarra, y una vez agarra nuestra mente, no es fácil sacarse toda la pornografía de la cabeza. Y detrás de la pornografía van a venir otras cosas, porque no se queda ahí. Es dañina, es seductora, pero al final termina haciendo profundos daños. Así que el cuarto enemigo que tenemos que destruir es los cananeos, que representan la mercadería, pero representan también la inmoralidad sexual. El quinto enemigo que vamos a tener que derrotar en este viaje, y ya estamos terminando, estos tres enemigos lo voy a decir muy rápidamente, se llaman los fereceos. Los fereceos, ¿qué significa? Pueblo sin muros, campo abierto significa. Los fereceos era un pueblo que ellos no pusieron muros alrededor de ellos. Ellos no pusieron nada. Era gente que no construyó murallas como hicieron los de Jericó, no hicieron huecos como hicieron los fereceos, ni nada de estas cosas. Ellos eran de campo abierto. ¿Qué significa esto? Dos cosas para mí. ¿Qué es campo abierto? Es vivir una vida sin límites. ¿A qué hace referencia esto? Para mí tiene que ver con la avaricia. Un poquito relacionado con los cananeos. Los cananeos con la codicia. Los fereceos era con la avaricia. Porque cuando usted no tiene límites en la vida y usted no permite que le pongan límites, que los papás le pongan límites, si usted va a una iglesia donde no le ponen límites, si usted va a un trabajo donde no le ponen límites, y a la gente no le gusta que le pongan límites, pero los límites son necesarios, porque si no vamos a terminar desbordados en la vida. Y miren lo que dijo Jesucristo en Lucas capítulo 12 versículo 15. Dice, luego dijo, tengan cuidado, y dice una cosa maravillosa, con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto uno tiene. Acá dice por toda clase de avaricia. ¿Qué quiere decir eso? Que la avaricia no es solamente material. Hay toda clase de avaricia. La avaricia es el deseo insaciable de tener más, de querer más. Y hay gente que tiene una avaricia por el conocimiento, que ahorita lo voy a decir, que Dios me lo puso en el corazón. Hay gente que tiene una avaricia por las cosas materiales. Porque no, la gente que tiene problemas de avaricia nunca va a tener problemas para dar. Porque nunca tienen, pero siempre siente que les falta algo, que hay algo que les van a quitar, que les van a robar, que se les va a perder. ¿Por qué? Porque en su corazón hay avaricia, porque no tienen límites en la vida, porque no han puesto límites en la Biblia. Y Jesús dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, porque la vida de un hombre no se mide por lo que tiene. Quiere decir que usted no lo pueden medir por lo que tienen. En el mundo lo miden a uno por lo que tienen, pero dice la palabra que en el reino de los cielos es diferente. La medida del reino de los cielos no es cuánto tiene usted, es cuánto obedece usted, cuánto es fiel usted. Esa es la medida. Si Dios hoy nos pidiera que diéramos todo, ¿qué tenemos que hacer? Pues ese es nuestro tamaño. No es por lo que nos queda, es por lo que damos. Ahí es donde se mide realmente dónde está nuestro corazón puesto, en qué lugar lo pusimos. Timoteo 2, 2 Timoteo 3:7 dice esto: están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Un pasaje favorito que tengo y que continuamente digo:
¿Por qué? Por eso se llama avaricia. La avaricia por el conocimiento. Por eso mucha gente cae en sectas, cae en doctrinas falsas, porque tiene una avaricia por conocer. Quieren más, pero no comparten con las personas, no le hablan de Cristo a otras personas. Esa clase de avaricia mucha gente la va a matar en la tierra prometida. Pero cuando uno ve la abundancia y no está preparado para la abundancia termina siendo una maldición. Y no solamente abundancia de bienes, porque estamos hablando de abundancia espiritual. ¿Por qué Dios nos va a llenar de dones espirituales? Siempre he pensado, digo, si algún día Dios me da más dones, yo le pido a Dios más dones, y tengo un par de dones, pero digo, Dios, dame más dones. ¿Pero para qué es? Yo quiero servirle a las personas. Una cosa es para llenarme y que la gente pueda decir, wow, ese tipo como Dios lo usa. O una cosa es decir, wow, este hombre cómo le sirve a las personas. Se trata de dos ópticas, y la óptica es cómo yo quiero que me conozcan, o como el super ungido, o la persona que ha usado todos sus dones en beneficio de otros. Porque la Biblia dice que los dones es para servirle a las personas. Así que toda persona que tiene avaricia por dones, avaricia por conocimiento, avaricia por dinero, avaricia por placer, que quiere acumular, está poseído, está atado por una fortaleza mental de los fereceos, de campos abiertos, gente sin límites, gente que es adicta a la aprobación y a un montón de cosas. Sexto enemigo, y vamos terminando, es los heveos. ¿Qué significa los heveos? Aldeanos, astucia, mentira, engaño. Son unos aldeanos. La palabra literal significa aldeanos, pero también viene de astucia, mentira y engaño. Los heveos también son los gabaonitas. Y los gabaonitas le mintieron a Josué, que para mí hay dos errores nomás que comete Josué. Cuando usted lee todo el libro de Josué, usted ve que Josué es un hombre maravilloso y comete solo dos errores. No hizo una asociación de liderazgo, y el segundo error que cometió fue se dejó engañar por los gabaonitas porque no le consultó a Jehová. Quiere decir que los gabaonitas representan engaño, pero representan una segunda cosa que ahorita le voy a decir. Ellos representan el engaño, ellos representan la mentira, ellos representan lo que no es claro. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3 versículo 1, dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que no obedezcan a la verdad? Quiere decir que hay algo que quiere fascinar. La palabra en el idioma griego es hechizar. Hay algo que quiere hechizar, que quiere conquistar mi mente y mi corazón para que yo deje de obedecer. Y ese fue un pecado de Josué con todo Israel, no haber consultado a Jehová, y se dejaron engañar por supuestos viajeros, que en realidad no eran viajeros. Era un pueblo vecino que más adelante se convirtió en esclavo de Israel, los que cargaban el agua y la leña para el templo. Entonces usted va a tener que en el camino tener mucho cuidado cuando entre a la tierra prometida. Cuando usted le comience a ir bien en la vida, va a tener mucho cuidado, porque se va a acercar gente que tiene apariencia de piedad, pero no es de piedad. Si algo me he cuidado todos estos años es mirar qué gente se acerca a esta iglesia, con cuáles son sus motivaciones. Porque hay gente que tiene apariencia, pero no es realmente, tiene otras motivaciones en su corazón. Por lo menos 3-4 personas han ido a este lugar porque ellos me pidieron que si podían ser pastores conmigo acá, que si podían ser copastores de la iglesia. Digo, no, porque Dios no me ha hablado. Es un ofrecimiento suyo hacia mí, pero Dios no me ha mostrado esto todavía sobre su vida. Y hoy no están, los aprecio, me aprecian, pero creo que era lo mejor para ellos y para mí y para esta iglesia. No estoy diciendo que eran malos, pero simplemente no eran las personas indicadas para estar sirviendo en este lugar. Porque creo que estas son cosas por llamado, y tenemos que tener mucho cuidado, porque el espíritu de engaño viene y se camufla, y engañó a los Gálatas, los sacó, dice la Biblia. Dejaron de obedecer la verdad. Ellos obedecían la verdad, pero comenzaron a desobedecer. Dice que ellos empezaron en la cruz y terminaron en las obras de la ley. ¿Por qué? Porque el engaño es sutil, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. Hay un versículo que es mal interpretado en la iglesia cristiana, y es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí no dice conoceréis versículos, sabréis de la palabra y seréis libres. Ahí dice conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Quiere decir que esto es una guerra entre la verdad y el engaño, no entre la mentira. La mentira es una condición humana, el engaño es algo diabólico.
Entonces lo que va a hacer el diablo es traer eso. Entonces dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad lo hace a uno libre. Entonces, para poder ser libre no necesitas saber más Biblia y más versículos, sino detrás de cada versículo entender la verdad. Cuando usted entiende la verdad y tiene una intimidad con la verdad lo hace libre. No simplemente leer todos los días la Biblia o saberse más versículos, porque tenemos una batalla con el hebeo y es con el engaño. Y lo segundo que representan los hebeos es un pueblo que se rindió fácilmente. Ni siquiera le quiso dar la pelea a Israel. Israel ni siquiera tuvo que vencerlo. Ellos mismos se entregaron solos. ¿De eso qué habla? De que hay gente que se entrega solo en la vida, no le gusta la pelea, quiere terminar derrotado, tiene una mentalidad complaciente, no quieren avanzar en la vida, prefieren que alguien los mantenga esclavizados con tal de que les conserven la vida. Eso me hace parecer a tanta persona que dice, yo con tal de un empleito, no importa, el trabajo para mí está bien. Y está bien para empezar en la vida, pero hay un momento en la vida donde tiene que tener otra mentalidad de conquista y avanzar. No puede pasar toda la vida diciendo, esto es lo mío y bueno, no hay más, por lo menos me están dando de comer. No es así, porque usted está dando su vida también en su trabajo. Y los hebeos se rindieron fácilmente, porque la segunda batalla que se va a tener es el deseo de no pelear en la vida, el deseo de no batallar en la vida, el deseo por quedarse ahí postrado y decir, yo prefiero que me lleven, así me pongan de aguatero y me pongan a cuidar lo que sea, con tal de no morir en el intento. Y último enemigo, y con esto terminamos, el último enemigo que vamos a tener que derrotar se llama los jebuseos. Es el último enemigo que derrotó Israel. Ya le dije que son 31 reyes que tuvo que pelear Josué. Y a todos, es impresionante, a todos los bajó de por allá de montañas. Caleb, el otro hombre que lo acompañó, bajó los hombres del monte alto. Y los jebuseos significa en hebreo hollador o pisoteador. Y bien interesante este símbolo. Y creo que con esto terminamos clave. Hay un enemigo que nunca lo había visto hasta que hace 5 años alguien me lo presentó. Y cuando me lo presentó le comencé a hacerle seguimiento a este enemigo. Y yo dije, y hoy veo que es real este enemigo. Se llama el espíritu de victimización. Un abusador que le gusta hollar y pisotear a las personas. Y cuando ustedes comiencen esta conquista espiritual, se va a encontrar con que el enemigo quiere usar a gente para pisotearlo, para victimizarlo, para que usted no avance, para que se quede estancado. A otros le pagan, a usted no le pagan. A otros los dejan el trabajo, que no hacen nada, y usted que trabaja bien lo despiden. Dice la palabra, usted trabajará por cosas que otros se comerán. Eso para mí se llama victimización. Donde vaya se la montan. Donde vaya usted cae mal. Hay algo que lo victimiza, que no lo deja sacar adelante. Hay algo que lo mantiene pisoteado, que lo mantiene hollado. Y yo creo que se llama el espíritu de los jebuseos, que siempre quieren hollar y pisotear a las personas, que las quieren mantener ahí, que utiliza a papás, que utiliza a hermanos, que utiliza a hijos, que utiliza aún pastores, líderes, ovejas de iglesia, utiliza a un jefe. Siempre quieren mantener ahí, que usted se mantenga hollado, pisoteado. Pero vamos a tener que levantarnos en el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo se hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a un yugo de esclavitud. Quiere decir que en Cristo se rompe todo yugo de esclavitud, se cae todo espíritu que viene a victimizar. Si hay algo que yo he venido orando por personas, y con el entendimiento que Dios me ha dado la palabra, cuando comienzo a bendecir y cierro mis ojos, pienso en lo que estoy diciendo. Digo, esta gente ha sido victimizada. Hay gente que los ha robado, les ha quitado. Ellos tenían herencias y fueron arrebatadas, porque el espíritu que victimiza, que holla, que pisotea, está operando en contra de esta persona. Para que usted me entienda que es como si usted tuviera un letrero en el mundo invisible, que donde usted llega y dice, mónteme la que a mí me gusta que me la monten. De eso se trata. Pero necesita levantarse y estar firmes con la libertad que Cristo nos hizo libre. Dice, y no estéis otra vez. Quiere decir que uno puede volver otra vez a estar en esclavitud, porque esta es una batalla continua hasta que el Señor nos hace libre. Así que estos son los 7 enemigos
que usted y yo vamos a tener que pelear. Ya algunos hemos venido peleando años con estos espíritus, otros con estas mentalidades, con estas fortalezas. Creo que otros están por empezar esta batalla, pero hoy han sido descubiertos ante sus ojos. Hay más enemigos, pero estos enemigos se juntan para pelear en contra de nuestra alma, en contra de nuestra mente, en contra de todo lo que somos. Pero Dios nos quiere dar la victoria. Y para terminar, no sé si este va a ser el mensaje final, posiblemente va a ser. Todo depende de dos cosas: que Dios diga, y si usted escribe que quiere escuchar cómo es el paso del Jordán. Si usted quiere escuchar ese mensaje, cómo es el paso del Jordán, yo quiero que usted escriba ahí en Facebook o en YouTube, en los comentarios, decir: yo quiero escuchar ese mensaje. Si no, voy a terminar, porque te voy a ser justo con todos. ¿Cómo cruza uno el Jordán? ¿Cómo es que se cruza el Jordán? ¿Y dónde está en todo esto? Le voy a dar el final de todo, y va a ser tan sencillo que espero que usted pueda asimilarlo. Y está en Josué capítulo 5 versículo 1, y es esto, dice así: cuando todos los reyes y los amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían al otro lado de la costa del mar Mediterráneo, escuche bien esto, o léalo ahí en la pantalla, oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar al otro lado, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. Es sencillo. Yo le decía: Señor, ¿cómo hago para pasar al otro lado? Hay un mensaje que falta, muy corto, pero en sí este es el final. Le estoy dando todo el final ya. Dios me dijo: es que el que secó el mar, el río Jordán, soy yo. Dice acá que cuando ellos, los enemigos de Israel, oyeron que Dios había secado, quiere decir que para cruzar el río Jordán, lo único que usted necesita es obedecer la palabra de Dios, entender el mensaje de Dios, y Dios lo va a hacer. Es decir, por eso le decía que este mensaje es profético. ¿Por qué es profético? Porque yo creo que ya Dios me dijo que cruzara, y le está diciendo a usted: cruce. Quiere decir que Él va a secar el río, porque ningún ser humano puede secar el río, lo va a secar es Dios. Quiere decir que para cruzar al otro lado, usted necesita simplemente ver a Dios actuar, no más. Es lo que tiene que hacer, y creer en Dios. Si usted le puede creer a Dios, usted va a ver que el río Jordán se seca y usted cruza al otro lado. Así que toda esta enseñanza está preparada para esto. Si usted quiere recibir el último mensaje, pues escriba y posiblemente lo damos. Obviamente vamos a orar a Dios, pero creo que aquí está ya compilado en estos 3 mensajes lo que tiene que ver con esta miniserie acerca de esta palabra profética de la tierra de conquista. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias, porque yo creo que lo que dice Josué 1:5 es lo que tú pusiste en mi corazón. Yo voy a secar el Jordán para que mi pueblo pase en seco. Eres tú quien haces lo milagroso. Lo que ningún ser humano puede hacer, tú lo haces. Lo único que tenemos que hacer nosotros es oír y obedecer, Señor, y creer lo que tú ya has hablado, Señor. Y tú vas a hacer lo imposible, y es que el Jordán se seque para que podamos entrar a otro nivel espiritual, al otro lado del Jordán, Señor. Yo te pido una unción especial. Te pido el poder de tu Espíritu, porque yo reconozco que para vencer estos enemigos, estos 7 enemigos que combaten contra nuestra mente, con nuestro espíritu, contra nuestra alma, nuestro corazón, que atacan y atacan para que no avancemos en la conquista, danos la unción, danos el poder, danos estrategias, danos revelación para entrar y batallar y someterlos, porque Cristo ya los venció en la cruz. Cristo ya los venció cuando resucitó entre los muertos. Tomamos esa unción, tomamos esa victoria en Cristo Jesús y sometemos todo argumento de Satanás en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, démosle la gloria a Dios para terminar. Y dígale: gracias, Señor, porque tú los derrotaste, Señor. El Hijo de Dios los derrotó en la cruz.
Vamos, levante su voz en su casa y dígale: Hijo de Dios, Hijo de recibe toda la gloria. Ve a Jesús levantándose a favor suyo. recibe Toda la la gloria, la honra y honor. Una vez más. Hijo de Dios, recibe, Señor, recibe. Levante sus manos, levántelas en su casa. Si se puede poner en pie, póngase en pie. Si se puede arrodillar, arrodíllese. Toda la gloria, La honra y honor. Señor, levántate y pelea por nosotros. Estas 7 naciones son más poderosas, pero si tú vas delante de nosotros, las derrotaremos en Cristo Jesús. Tú peleas la batalla de tus hijos. Tú quebrantas el yugo opresor, Dios. Y oro que en este momento descienda una fresca unción. Como dice Isaías 10, la unción pudrirá el yugo de la esclavitud. Que se quebrante todo yugo de esclavitud de las personas que están escuchando este mensaje. Que se caigan cadenas de opresión y tu pueblo sea sensible a la presencia tuya, Señor, a donde tú los vas a llevar, Dios. Señor, en unos meses, en unas semanas, en unos años, Señor, si tu pueblo crea tu palabra, vivirá lo que nunca ha experimentado, Señor. Promesas que han estado retenidas se desatarán, Señor, en el nombre de Jesús, porque se desata una unción de la conquista, Señor, para tomar todo lo que tú nos diseñaste, Señor, preparaste desde la eternidad para nuestro beneficio, Señor, para nuestra posesión. Gracias, Dios. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Toda la alabanza te pertenece, Hijo de Dios. Recíbela, recíbela, Señor. Recíbela, porque sin ti no podemos, Señor. Toda la gloria, la honra y honor. Gracias, Señor. La gloria es para ti, Señor. Los resultados de este mensaje te pertenecen a ti, Señor. Señor, toda la gloria es tuya, Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Deseo que estos 3 mensajes marquen una ruta para su vida espiritual y para todo lo que Dios tiene planeado. Se lo aseguro que es un mensaje del corazón de Dios para todos los que están escuchándolo. Muchas bendiciones, un gran abrazo.